¿Por qué las emociones son importantes en el proceso creativo? Todas las emociones que se han brandeado como negativas, la práctica correcta de inmediato debe ser transformarla en la curiosidad. Si no hay emoción, no hay conexión. En el conflicto es que está la base de las historias, es que está la base de toda narración. Las mujeres nacemos ya con una carga de culpa impresa en nuestra vida solo por ser hembra. Por eso que dicen que la mente es nuestra propia trampa. Y a la envidia es altamente informativa. ¿Cuál sería esa emoción que tú desterrarías de tu vida si tuviese que sacar una emoción? Oye, mi hijo Adam todo el tiempo me está haciendo preguntas que son preguntas que yo interpreto que son de dilema moral. Paradójico, porque él solamente tiene 12 años. Que está aquí, por eso le está señalando para allá, porque sí. está aquí. Bienvenido, Adam. Un aplauso. Mira, y esta pregunta me pareció tan interesante que te la hice a ti y tú dijiste, bueno, podemos hacer un episodio con eso. Sí. La pregunta es la siguiente. Si tuvieras que desprenderte de una emoción, ¿de cuál sería? ¿Y por qué? Entonces... Tú sabes que ese día que tú me hiciste esa pregunta, yo te di una respuesta y yo la cambié después de pensarlo. Sí, claro, porque uno lo medita, ¿no? Claro, porque es eso, es un dilema moral, incluso. Puede como llegar existencial, más que moral, ¿no? Y yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es comenzar por la definición de cuáles son esas emociones que priman al ser humano, ¿no? Y nos pusimos a investigar alrededor de lo que viene siendo la psicología moderna, porque si uno se va hasta el inicio de los tiempos, hasta la Grecia antigua, puede aparecer un millón de interpretaciones distintas, pero la psicología moderna dice que las emociones primarias, esto es Paul Ekman que dice esto, son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y la sorpresa. Otro psicólogo que también forma parte de esta corriente de la psicología moderna, que se llama Robert Plutchik, incluye dentro de esa lista la confianza y la anticipación. Me encantó eso, la anticipación. Terrible. Esto es lo que se llama las emociones primarias, que son automáticas del ser humano, ¿no? Tú no las planificas. Sin embargo, están las emociones secundarias, que son la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, la envidia, la gratitud, la esperanza, la decepción, la frustración, el resentimiento, e incluso esta que para mucha teoría es algo mucho más complejo, que es el amor, ¿no? También está la compasión, la ansiedad y la nostalgia dentro de las secundarias. Y las secundarias se caracterizan porque necesitan ponerle conciencia, ¿no? Cuando tú vas a hacer un acto de vergüenza, de orgullo o de celo, tú tienes que haber analizado un estímulo, pensado, interiorizarlo, y entonces tu cuerpo reacciona de una manera que es muy diferente a la alegría, al miedo, ¿no? Cuando te asustan, Claro, por eso son primarias y secundarias. Por eso son primarias, porque unas pasan por la reflexión y otras son automáticos, como el respirar, como el dormir, ¿no? O sea que la segunda, la secundaria, son como más... tienen como un nivel de sofisticación. De interiorización, pues seguimos con la palabra que nos inventamos. Pero que eso son palabras que existen. Tú interiorizas algo, un estímulo, y eso genera una emoción en ti. La otra no. Son como más hechas. Sí, son más procesadas. Son más procesadas las secundarias. Las primarias son automáticas. Es una emoción que brota de tu ser al tú recibir un determinado estímulo, ¿no? Claro, pero son tramposas, porque por ejemplo, el tema tú decías la vergüenza, la culpa y demás, como son parte o producto de un proceso, tú puedes estar sintiendo esa emoción sin que sea cierto. Sí. O sea, por ejemplo, muchas veces uno siente culpa sin haber hecho nada que te deba hacer sentir culpable. Por eso es como más complicado. Sí, es correcto, porque esa autoconciencia y ese proceso que tú vas a llevar de interiorización parte de la cantidad de información que tú tienes de ese estímulo, que podría ser simplemente una parte, no el estímulo completo, ¿no? O sea, eso que te llegó a ti es esta cantidad de información, pero no necesariamente toda la información. Claro. Y además,
eso se va a procesar con lo que tú tienes en tu cabeza de referencia de eso, la información que tú tienes dentro. Es un completar, o sea, lo que es analizado, no necesariamente toda la información, y es analizado a partir o procesado a partir de la información que tú tienes de ese estímulo, que también puede ser limitada, no necesariamente toda la información necesaria para tú llegas a una conclusión veraz. Sí. Tú sabes que cuando estábamos hablando de ese tema, yo recordé que todo el trabajo de investigación y de publicaciones de Brené Brown van mucho del tema de las emociones correctas, de las emociones que te ayudan en el caso de ella, como a tener éxito y a vivir una vida más plena y a liderar equipos. A liderar equipos, importantísimo. De mejor manera. Y recordé esta cita del libro que se llama Daring Greatly, de ella, que dice: no podemos elegir selectivamente qué emociones adormecer. Exacto. Cuando tú adormeces las dolorosas, también adormecemos las positivas. Y a mí me gustó mucho eso, porque muchas veces la gente quisiera, tú sabes, que no sentir lo malo, no sentir el miedo, no sentir la vergüenza, no sentir ese tipo de emociones que son como, que están categorizadas como negativas, sí, que cosa con la que ella está en desacuerdo. Claro, porque, óyeme, Disney y Pixar nos lo enseñaron hace años. O sea, con la película Inside Out, estos genios nos enseñaron que de una manera muy simpática y muy empática, cómo suprimir las emociones que tienden a ser o ser catalogadas como negativas en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Lo que van generando es un cuello de botella en el que si solo prima lo positivo, no hay que no prima nada realmente, sino no que está como agarrando el sistema nada más. Exacto, colapsa el sistema porque necesita el organismo, la mente necesita también esas válvulas de escape a través y esas expresiones de sentimiento que, como decimos, están catalogadas como negativas y que están, más que nada, por eso que dicen que la mente es nuestra propia trampa, porque están catalogadas como las emociones secundarias, lo que decíamos ahora, que necesitan procesarse, necesitan pasar por nuestra mente para nosotros evaluar un poco internamente y nosotros mismos nos autosaboteamos, ¿no? Claro, sí, pero por eso es que hay muchísima gente, muchísimo creativo que están bloqueados, o gente que quiere hacer cosas y como que no les sale. Eso está muy de moda en la red, el tema de cómo tu sistema nervioso no está listo para ciertas cosas y por eso no te salen. Pero claro, si tú estás evitando el miedo, la vergüenza, el odio, lo que sea negativo, tú te estás perdiendo también de la curiosidad, de la alegría, de todas esas cosas positivas que te van a permitir crear. Claro, y que es que si tú te quedas solamente con el lado positivo de las emociones e ignoras las negativas, lo que se llama negativo, tú estás siendo un individuo unidimensional a nivel de emociones y eso es sumamente aburrido. Sí. Porque, como lo hemos dicho no es auténtico. En infinidad de veces, en el contraste, en el conflicto, es que está la base de las historias, es que está la base de toda narración, ¿no? No, y que tú no puedes crear de manera auténtica si tú estás obviando algún tipo de emoción o si tú estás evitando sentir. Muteándola. Si eso es como que tú estás manejando con la emergencia puesta. Eso es verdad. Y oye esta pregunta que me parece interesante. ¿Por qué las emociones, para complementar y tratar de llegar a una respuesta a la gran pregunta, ¿por qué las emociones son importantes en el proceso creativo? La creatividad no es solo un acto cognitivo, es un acto enérgico y direccional. Si lo reduces a la pura lógica, si tú coges tu proceso creativo y lo reduces a la pura lógica y suprimes las emociones, tú produces soluciones correctas, ¿no? Si tú le sumas emoción, produces soluciones memorables. El que no sabe de creatividad hace soluciones correctas. Claro. Racionales. Lo que debería ser. La emocionalidad. Las emociones son parte fundamental del proceso creativo porque es lo que le da memorabilidad. Entonces, la emoción decide qué te importa, en primer lugar. Porque la emoción es lo que marca una jerarquía en el mensaje. O sea, si esto es lo que más me conmueve de esta dirección o aquella dirección, esto debe ser lo principal en ese mensaje. La emoción sostiene la atención. Si tú tienes el pensamiento racional,
a lo largo de un proceso creativo, a lo largo de un brainstorm o lo que sea, si tú estás siendo racional en todos los argumentos y en todas las propuestas creativas que tú estás poniendo sobre la mesa, tú te fatigas rápido, te aburres rápido, te cansa, digamos. Se vuelve robótico y eso es fatal para el proceso creativo. La emoción nos lleva hasta el final de una manera más excitante, ¿no? Claro, no, y todo, o sea, lo que tú no ves como cuando la gente dice, ay, pero ponle emoción a eso. Sí, ponle emoción, es cierto. Eso. Lo tercero es que la emoción genera originalidad. La lógica es repetitiva. Si tú estás haciendo mensaje o comunicando o transmitiendo algo racional, eso no es original, eso es un fact, ¿no? Y lo último es que la emoción conecta con otros. Claro, si no hay emoción, claro, no hay conexión. Ey, y como que rima, ¿no? Pero si no hay emoción, no hay conexión. Tú sabes que me gusta mucho eso que tú decías al principio, y me lo llevo para mi vida. Esto, el tema de que las emociones sirven como un criterio jerárquico. Ajá. Porque tú sabes que a nosotras las mujeres siempre nos dicen, sobre todo las mujeres en el mercado laboral, siempre nos dicen que las emociones o nuestra emocionalidad es el enemigo del éxito. Sí, porque se tiende o se etiquetó en un momento, y hay que luchar contra eso, con que las mujeres no son fiables porque como su estado de ánimo se puede alterar por su ciclo mensual, pues entonces caen en una curva en la que sus reacciones emocionales no son confiables, ¿no? Sí, esa es una de los prejuicios. Ajá, pero también hay una explicación para esto. Las mujeres no solamente modifican sus moods, patrones hormonales, por los patrones hormonales, sino que está comprobado que el cerebro de una mujer tiene una capacidad de no apagar zonas del cerebro en ciertos momentos. A diferencia del cerebro de los hombres, el cerebro de la mujer está todo el tiempo recibiendo información. Todo el tiempo. Los hombres cuando descansan paran de recibir información. Los hombres cuando están en un estado más zen, digamos, no sé si es la palabra correcta, no, más tranquilo, pueden apagar ciertas partes de su cerebro para no recibir información. Contra el cerebro de la mujer, que está todo el tiempo alerta. Que eso tiene que ver con lo de que siempre dicen de que las mujeres son multitask y los hombres no. No, eso tiene que ver con la idea de la existencia del sexto sentido de la mujer. ¿Sabes que no? Esa mujer... Pero el hombre también tiene sexto sentido. Si tú lo sentiste, no, porque la mujer es que, tú sabes... Esa que popularmente... No le digas mentira a esa mujer que ella sabe, ella va a saber, esa mujer loca. Ajá, bueno. Eso tiene esa explicación y esa es la razón por la cual las mujeres sienten más cosas más veces por más tiempo. Oh, vaya. Esa es la explicación, ¿verdad?, de la ciencia. Pero esto yo lo leí en un libro buenísimo que se llama The Book of Moods, que es el libro... ¿De quién es? De Lauren Martin. Okay. Lauren Martin yo la conocí por una cuenta de Instagram que se llama Words of Women. Okay. Y es una cuenta que ella le dedica a publicar como frases de mujeres famosas, de escritoras, de actrices, de un montón de mujeres famosas. Sí. Y es la manera en la que ella dice que logró como ponerle un lente a su vida para entender la vida a través de otras mujeres, a través de autoras y demás. Aprender porque la vida le estaba dando demasiado duro, decía ella. Y ella lo cuenta en el libro. Pero el libro, que se llama The Book of Moods, ella cuenta cómo a través de un análisis sistemático de sus humores y de sus emociones, en los que obviamente parte de lo que hizo fue analizar desde el sesgo femenino cómo se viven estas cosas. Ella logró convertir sus peores emociones en su mejor vida porque analizó los triggers. Lo importante para tú tener una vida bien dirigida a través de las emociones, porque las emociones están ahí, no es conocer cuáles emociones hay ni cómo funciona cada una de ellas, sino ¿qué es lo que te provoca esa emoción? Me encanta eso porque yo leí hace un tiempo que la mente creativa puede transformar la emoción negativa a positivo. E investigué sobre eso también. Pero primero tenemos que hacer una lista de cuáles son las emociones fundamentales
para la mente creativa. O sea, ¿cuáles son esas emociones que alimentan a la mente creativa? A ver. Son la curiosidad. Porque no son todas, tú dices. No. Okay. O sea, hay una jerarquía para la mente creativa que es importante entender, ¿no? Lo creativo, las emociones que son fundamentales para ellos son la curiosidad, el asombro, el deseo, la inconformidad, la tensión y el juego. Y las emociones secundarias, porque también, igual que como decíamos, hay emociones secundarias para el proceso creativo, para el proceso creativo en particular, son el miedo, la culpa, el orgullo, la vergüenza, la frustración, la envidia y la esperanza. Pero lo más importante es eso que tú me acabas de mencionar, que como la mente creativa, una mente creativa saludable, toma una emoción negativa y no se queda estancado ahí. No, porque eso crea una parálisis by análisis, eso crea un estancamiento, una depresión. No. Lo que hace la mente creativa es que toma un estímulo o una emoción negativa, lo que se llama negativo, y la vuelve en positivo. Te voy a poner un ejemplo. La envidia, que cualquier persona que se dedica a temas de índole creativa, ¿no? Un arquitecto, un chef, un publicista, un músico, siempre hay envidia, ¿no? De que fulano hizo tal cosa. ¡Wow! ¿Por qué no fui yo que lo hice? Eso se vuelve en referencia. Una mente creativa deja de lado los sentimientos negativos y dice, wow, mira qué chévere quedó eso, cómo lo hizo, por qué lo hizo, esa puede ser mi referencia, eso puede ser mi benchmark. El miedo... Perdón, es que no puedo dejar de pensar en un meme. ¿En qué meme? ¿Qué dice? Porque lo importante es ser la envidiada y no la envidiada. No, vieja. Me puso el meme ahí. Yo estoy mala, yo no puedo dejar de pensar en eso ahora. Oye, el miedo, la mente creativa, lo vuelve en precisión. O sea, yo tengo miedo de fallar, entonces yo me vuelvo más accurate, para ser más preciso. O la frustración de que me equivoco, lo vuelven, y este término no lo he inventado, iteración. No, eso es de Scrum. Exacto, iteración. O sea, la reincidencia, el volver, el insistir, ¿no? Y eso me parece sumamente importante, como la mente creativa toma esas emociones que pueden ser negativas, que pueden llevarte hacia un camino muy poco productivo, hacia un terreno nada fértil, hacia un lugar donde todo está gris y tú lo que quieres precisamente es abandonar el proceso creativo, abandonar el proyecto, y toma esa emoción y la convierte en algo que se vuelve combustible para el proceso creativo, para darle con más fuerza. Mira, pero nosotros estamos tan emocionados que nosotros nos dimos la bienvenida a este programa. Oh, vaya. Yo me acabo de dar cuenta. Bueno, pues dala tú porque yo lo hice la otra vez. Con esta aura de emoción, queremos dar, yo y mis lentes, la bienvenida a este maravilloso episodio de Creo Talks. Qué bueno que se han quedado hasta aquí, a pesar de que no les dimos la bienvenida. Y siempre me hago preguntas sobre cuáles emociones sienten nuestros oyentes de Creo Talks cuando nos escuchan. ¿Qué político fue que dejó esos lentes en el desayuno del día y que Don Uchi te lo dio? Mira, yo vi estos lentes. No, yo los compré en Shein. Shame, ¿verdad? Shame. No, en Shein. Yo los compré en Shein y yo dije, wow, yo parezco como que si yo me pongo esos lentes, voy a lucir como que soy agrimensora. Sí. Es correcto. Sí. Y entonces, nada, me los puse porque hay que variar. Además, ustedes siempre me ven con otros lentes, me pueden ver con estos. Y me veo así como que yo soy parte de una película en la que yo una película, definitivamente. Mido tareas de tierra. Sí. Yo y mi dron. Eso es correcto, tú y tu dron. Mira, Carolina, volviendo a la gran pregunta de cuál emoción si tienes que descartar una emoción de ti, de tu vida, ¿cuál tú descartarías? ¿Cuál tú suprimirías del todo, no? Primero tenemos que hablar de cuáles son... Pero estábamos hablando de las emociones que son importantes para el proceso creativo. Claro, pero ahora quiero saber cuáles son las emociones que priman en tu proceso creativo.
en el tuyo. Pero yo quería decir algo. Pero dime. Yo quería decir algo de la envidia. Fuiste a hablar de lente. Perdón, lo que pasa es que estaba dando la bienvenida. Ajá. Yo quería decirte que sobre la envidia, aparte del meme, sí. Que yo vi en algún video hace un tiempo algo que hablaba de cómo la envidia, porque las emociones hacen algo que es que informan. Todas las emociones informan. Claro. Porque a veces uno está tan ocupado en no querer sentir cosas. Que no está aware de que está pasando algo. No quiero estar triste. O no quiero sentir odio. O no quiero sentir ira. O no quiero sentir envidia. Como que te han dicho tanto que eso está mal. O se siente mal, porque se siente de una forma particular, que tú quieres evitarlo. Ajá. Y esta persona, que era como algo... fue en algo de business que lo vi. Ella decía, la envidia es altamente informativa, sobre todo para las personas que están tratando de construir o están en el proceso de construcción de su vida. Porque la envidia lo que te está diciendo es, tú sientes que tú mereces eso que tú envidias. Uh-huh. Esa vida, esa figura, cuando tú dices, ¿qué diablo, qué flaca esa tipa? Tú sabes... Puede ser de una vez lo que te quieren decir de que no, pero tú estás bien como tú estás, o acéptate como tú eres, o te dicen de que no, pues diablo, mira ese carro que tiene esa persona, ese cuento. O sea, eso te está diciendo que tú tienes deseos que tú sientes que mereces tener o ser, y tú no, hay algo que te está impidiendo perseguir eso. Y la envidia es una emoción súper importante para tú decir, espérate, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que yo quiero que tiene esa otra persona? Que tal vez no es ni siquiera eso que parece que estás envidiando, sino que es otra cosa. Y tú tienes que hacer un análisis, porque entonces tú te puedes volver una persona inconforme con tu propia vida si tú no analizas por qué tú estás envidiando las cosas o la vida del otro. Yo creo que la clave está en con qué emoción tú combinas o en qué emoción tú conviertes esa envidia. Si tú le conviertes envidia... la envidia, tú te victimizas, tú la conviertes en conformismo. Bueno, que yo no puedo, claro. Yo quisiera tal cosa, pero yo no puedo. Pero sin embargo, si tú la combinas, la envidia, con la perseverancia y la persistencia y la determinación, tú logras conseguir eso que tú estás envidiando y deja de ser envidia, ¿no? Y antes, o sea, volvemos mucho a cómo la mente puede transformar una emoción negativa combinándola con una emoción positiva. Mucho antes. Yo creo que todas las emociones que se han brandeado como negativas, la práctica correcta de inmediato debe ser transformarla en la curiosidad. De entrada, sí. Claro, porque tú tienes que decir por qué yo estoy sintiendo esto. Sí, aunque sea una pizca. Claro, espérate, un momento, porque yo estoy sintiéndome así. Y eso te va a ayudar a convertirlo en esas cosas que tú dices. Sí, ok, pero ahora cuéntame. ¿Cuáles son las emociones que priman en tu proceso creativo? Yo te digo las mías. Mira, en mi proceso creativo priman dos emociones muy claras. Ok. La primera es la curiosidad. Excelente. O sea, yo soy la tipa me fui por el hoyo negro de el rabbit hole de la información. El rabbit hole de información. O sea, yo arranco aquí y a las 3 de la mañana estoy en otro lugar que no sé cómo llegué. Eso es... Y eso es de las cosas que para mí, en mi proceso creativo, me hacen sentir muy orgullosa porque... eso es lo que me hace saber cosas. O sea, yo sé cosas que hoy no son útiles para nadie, ni siquiera para mí. Pero eventualmente son útiles. Porque tú eres un junkie de información. A mí me encanta saber vainas, o sea, aprender cosas. Y la curiosidad es una de esas emociones. O sea, es por curiosidad, no es por acumular. Porque hay gente que está adicta a estudiar. ¿Tú sabes esa gente que tiene 200,000 maestrías para nada? Sí, yo tengo familia. Bueno, eso. Y la otra, que es controversial, es la ira. Okay. Yo creo muchas veces desde la ira. Desde el odio. No es lo mismo ira que odio. Pero no es desde el odio, es desde la ira. Okay. Tú sabes cuando la gente que dice, bueno, una forma sencilla es, si tú me dices, yo no creo que tú puedas hacer eso. Ay, Dios mío. Pero eso no es ira, vieja. Eso es determinación. No. Pero es que el rage es rabia. Claro. Es odio. Ajá. La ira es la explosión de ese odio. Ajá. yo estoy eligiendo bien la emoción. Dios mío. Es rage. O sea, tú me dices, automáticamente, alguien me dice... ¿Tú eres una rabiosa, Carolina? No, es que yo soy malcriadísima. Automáticamente alguien me dice, tú no puedes hacer eso. Yo me convierto en una persona
que además de que es capaz de cualquier cosa, sí lo va a hacer. Y eso me ha permitido crear muchas cosas que son valiosas para mí ahora mismo. Yo la creo out of spite, digamos. Y eso a mí me parece que es controversial, pero también lo entiendo por qué ocurre y lo uso a mi favor. O sea, eso es lo que hace que yo pueda meter en un fast track una cosa que tal vez si yo lo hago desde la curiosidad, la hago en un año. Me puse loca, así de que loquísima, rage. O sea, tu combustible de callar en la boca a la gente. Claro. Me puse... Hace que el otro se No, quede ni siquiera mal. callar la boca a la gente. De que, ¿cómo alguien se atrevió a decirme... ¿Qué es callar la boca? Que yo no puedo hacer algo? ¿Cómo alguien osó a la princesa decirle... Oh, vaya. Que no puede hacer algo? Entonces, eso es gasolina. Al final... Puede que esa persona ni se entere que yo lo hice por eso, o lo que sea, o que yo nunca más vea a esa persona, pero me sirvió. O sea, me sirvió yo rápidamente. Hay un momento en el camino de la creación desde la ira que yo me doy cuenta que está siendo útil para mí. Y yo digo de que, excelente, lo hicimos otra vez, vamos. Vaya. Mira, en mi caso particular, yo esto lo respondí sin mucho análisis. Yo... dije, bueno, las emociones que priman en mi proceso creativo son la atención y el deseo. Así, sí, yo vi la lista de deseos, de emociones, y yo dije, son estas dos. Y luego caí en cuenta que, claro, es que como mi formación creativa, si se quiere, o mi profesionalidad creativa viene dada por la publicidad, eso es lo que yo hago en publicidad. Porque la atención dice, hay un problema, hay algo que no está resuelto, y el deseo dice, yo quiero resolverlo. Okay. Y por eso, con cada proyecto que tiene que ver con comunicación, yo siempre establezco de entrada, aparte del objetivo, aparte del target, aparte del insight, yo establezco la atención. Y me enfoco mucho en cuál es la atención. ¿Cuál es la atención que hay que resolver? Okay. Y bueno, son esas, la atención y el deseo. Mira, y pasando al siguiente punto, ¿alguna vez tú has creado algo desde la calma absoluta? Pues pocas cosas. Mira, hay que romper con el mito del creador torturado. Sí. De hecho, yo decía que el creador tiene que crear a partir del sufrimiento. A mí me encanta Sting, por ejemplo. Y él hablaba siempre de que sus discos estaban dedicados a que él se autoflagelaba en su proceso creativo y sacaba los discos completos. The Soul Cages es un disco que le dedicó, por ejemplo, a su papá, porque ese tormento claro. que lo llevó a ese disco que es increíble. Sin embargo, él, cuando hizo Ten Summoner's Tales, 10 cuentos peregrinos, él dijo que era el primer disco que él no hacía desde el sufrimiento, que él lo escribió en completa alegría. Entonces creció. Entonces él lo grabó incluso en su castillo, en no sé dónde, claro. Mirando hacia su jardín, porque esa era la emoción que él quería sentir. Pero en este caso estamos hablando de la calma absoluta, de la ausencia de emociones, ¿no? Y me puse a investigar qué creadores habían hecho o habían afirmado, porque no es lo mismo crear desde la calma y la ausencia de emociones que afirmarlo, ¿no? Que de verdad suceda. John Cage, el compositor, dice que hablaba de eliminar la intención y el ego del acto creativo. Está bueno, en el proceso creativo siempre hay que dejar el ego al lado. Dice, la creación ideal ocurre cuando el yo no interfiere. Por otro lado, Agnes Martin, la pintora... Qué elevado está eso. Sí, claro, casi un monje tibetano. Agnes Martin, la pintora, decía que su trabajo provenía de la inocencia y la quietud interior. Y ella hablaba de la felicidad tranquila. Yo dije, eso le puede gustar a Carolina. Uno de los colaboradores tácitos de este podcast, que es Rick Rubin, de Creative Act, dice que sostiene que la creación no proviene... Sí, la creatividad, sostiene que la creación no proviene del drama, sino de la atención plena, de la atención.
Bueno, un poco lo que hablábamos de la contemplación en el episodio pasado. Exactamente. Me vino a colación eso. Igor Stravinsky, para poner de último ya, a este compositor clásico, súper prolijo, ¿no? Él decía que la creación era un acto de orden y estructuras, no de catarsis. Tú sabes que Julia Cameron... Pero la obra de Stravinsky refleja eso, estructura, porque es como un arquitecto musical, ¿no? Complejidad. Tiene que haber orden en esa creación. ¿Pueden salir notas musicales en la postproducción? Bueno, un poquito de Stravinsky ahí en el fondo. Tú sabes que Julia Cameron habla justo de eso al principio del libro del Camino del Artista, sobre el branding del creador torturado, del creador borracho, del creador, del poeta maldito en la esquina. Sí, el que perdió la razón por su obra, ¿no? Ajá. Y es como si ser esta persona torturada fuera el precio que hay que pagar por hacer cosas con talento o por hacer cosas creativas. Y al final yo creo que eso más bien es una excusa, y yo creo que cualquier psicólogo pudiera darle un check, doble check. Un vaina, esto, sí, dos manitos hacia arriba con esto. Porque es una excusa para los que no tienen el control y la disciplina de la quietud. Es lo mismo que pasa en las relaciones de pareja. Cuando tú lo que estás es acostumbrado al tóxico, cuando te llega un tigre normal, tranquilo, tú no quieres eso. Y que, ay, Dios mío, y tú provocas como pleito, y bueno, porque la quietud, la tranquilidad, la calma requiere un nivel de self-awareness, de control, tú sabes que todo está bien, calma, no hay que morirse. No hay que salir corriendo. Exacto. Yo creo que es más difícil también. O sea, creada del caos, que es lo que yo te digo a mí me pasa con lo de creada del rage, es fácil, porque yo tengo acceso a eso de una vez y yo lo cojo. Cuando tú vas creada de la calma, tiene que ser más difícil. Bueno, que la calma es la antítesis de la pasión. El rage está más cerca de la pasión que la calma. Total. Porque la ira, la rabia, es es combustible de la pasión también. Total, sí, ¿no? Y es fácil, es ahí, lo cogiste, lo aprovechaste, perfecto. Si no lo aprovechas, no lo aprovechaste, también pasa eso. Sí. Es indisciplinado ese proceso. Sí. Sin embargo, cuando tú vas a crear como desde la calma, desde la quietud, también pasa eso. Y por eso digo que requiere de un nivel de self-awareness alto. Porque cuando tú estás tranquilo, tú lo estás viendo todo. Sí. Tú no tienes esa ceguera por las emociones fuertes. Entonces, tú estás viendo también lo que tú no eres. Sí. Todo lo que tú no eres, tú lo estás viendo y tú tienes que aceptarlo y crear atento a eso. Yo me leí hace muchos años mi primer libro que leí de M. Cioran. Cioran es un filósofo existencialista. Que ese libro no fui yo que lo boté hoy. Voy a eso. Porque yo tengo 17 libros de Cioran. Pero el primero que me leí, que por cierto, a Cioran mucha gente dice que no es necesario leerlo. ¿Por qué? Porque una mente joven puede intoxicarse y volverse muy pesimista fácilmente. Okay. Ese libro él lo escribió siendo muy jovencito. Creo que tenía como menos de 23 años, ¿no? Y se llama En la cima de la desesperación. Ese mismo, no claro. Yo se lo pretendo... ¿Fue a ti o a Carla Riedel? Que no fue a mí. Bueno, y en ese libro hay una definición física y mental, fisiológica y psicológica de cada una de esas emociones, con distinciones muy claras de cómo tú te sientes y cómo tú piensas cuando tú estás absorto en eso de la ira, en el amor, en el no sé qué. Voy a tener que comprar ese libro otra vez. Pero ¿y eso debe estar en cuesta? Sí, pero que era parte de una colección con el cover dorado, nada, que me botaron mi cosa, que la compré en el 93. Carla Riedel, ella está en New York, dile que te mandé uno. No, que tiene que ser esa, con mi firma adelante, que la compré en el 93. Cómpralo entero. Mira, pero hablando de eso mismo, ya dijimos cuáles son las emociones que son alimentos para la mente creativa, ¿no? Pero vámonos al extremo, porque si nosotros vamos a eliminar una emoción, correcto, yo prefiero eliminar una emoción que me bloquee creativamente, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que bloquean el proceso creativo? Aquí dice, las que bloquean la exploración, como número 1, el miedo,
el miedo paralizante o la vergüenza anticipada, que es una emoción importante. Yo no he hecho nada y ya siento vergüenza y eso me paraliza, ¿no? El perfeccionismo ansioso, la parálisis by análisis. El que, no, espérate, pero ¿dónde está el cuento que tú ibas a escribir? No, espérate, que no lo he escrito todavía. No está listo, que no está listo. Ese perfeccionismo ansioso bloquea, ¿no? Las que vuelven rígida la mente, que son el resentimiento, el cinismo y la envidia. Eso te vuelve rígida la mente. Y las emociones también, que drenan la energía. ¿Qué te quita la energía en el proceso creativo? La apatía, antes que nada. La desesperanza. No, esto no va a funcionar. No, eso es terrible. ¿Y para qué vamos a hacer esa campaña? La desesperanza es terrible. ¿Y para qué voy a escribir otra canción más si se hacen miles de millones de canciones diarias? ¿Para qué voy a sacar otro podcast? Sí, ¿para qué voy a hacer otro podcast si nos llevamos de eso? Y la culpa crónica. No llegamos a los 100 episodios. Nos falta un trazo, ¿no? ¿Por qué? La creatividad no necesita ausencia de emoción negativa. Necesitas regulación emocional, lo dijimos un momento. Lo que daña no es la emoción, es su duración. Está bien que tú tengas culpa, que tú tengas miedo, que tú tengas cualquiera de esas pizcas de esas emociones, pero que no dure mucho en tu proceso creativo. Tiene que presentarse y tú inmediatamente bajarle la intensidad a esa emoción negativa y convertirla a través de conciencia en una emoción positiva. Tú sabes que hay algo que dice, yo no sé si este dato lo estoy diciendo bien, pero que una emoción, cuando tú la sientes ahora mismo, ¿verdad? Imagínate, dura 90 segundos. ¿Ah, sí? Ajá, o sea, como que si tú no haces un engagement fuerte con esa emoción ahora, lo que va a durar son 90 segundos. Y se va. Te quillaste, tú vas a durar 90 segundos quillado, a menos que tú la agarres y la conviertas en algo más grande. Wow, qué curiosidad. Anoche yo ayer en la tarde, estaba viendo un capítulo de una serie que me gusta, que estoy viéndola en Apple TV, precisamente porque me leí los libros. Yo me leí la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. Son libros de ciencia ficción, ¿no? ¿Y qué serie es? ¿Qué serie es? Y se llama Foundation. Yo la vi. Basada en los libros de Isaac Asimov. Entonces, el emperador, ¿no? Del universo, él en un momento hace una rabieta porque le dicen, tú tienes que nombrar en tal puesto a tal persona, le dice su consejera. Y el tipo hace una rabieta y dice de todo, que ese tipo es un traidor, ese tipo lo otro, esto. Y en un momento se voltea, se pone a mirar para la pared y le dice a la consejera, tú sabías que yo iba a hacer esta rabieta. Y tú sabías que te voy a decir que sí, que lo nombre, porque hay que hacerlo. Duré más de lo que tú esperabas que iba a durar. Y ella dijo, no, duraste 90 segundos. Ah, pues mira. Duraste 90 segundos, incluso duraste menos de lo que yo pensaba que ibas a durar. Sí. Y exactamente los 90 segundos que tú estás diciendo. Sí, es que el tema es, por eso que a uno le dicen como que las dejes pasar. O sea, siéntela, no haga nada con eso, déjala pasar, porque ahí es que uno hace los disparates. Pues quizá por eso que uno tiene que contar hasta 10, respirando profundamente. Yo diría que suma 90. No, porque uno no cuenta. O sea, el pace es más lento que... Pero sí está bueno de que procesemos las emociones conscientemente durante 90 segundos. Sí. Démosle 2 minutos. 2 minutos de... Tú no tienes que reaccionar de una vez, porque eso es que uno quiere reaccionar de una vez y mandar a la gente para el diablo. Antes de mandar el carajo a alguien, antes de traer una cosa, antes de traer la computadora, porque no te está dando no está resolviendo el problema. Antes de traer el teléfono, porque no te están entendiendo lo que tú quieres decir. Respira. 90 segundos. Dura 90 segundos. Dale 2 minutos, porque es que los dominicanos, ¿no? Dale 2 minutos y luego reacciona, ¿no? Sí, me gusta. Lo voy a aplicar. No prometo nada. Tú sabes que algo que tú decías de ahí de las emociones que dañan, tú hablabas como de la perfección, ¿qué? El perfeccionismo ansioso. El perfeccionismo ansioso. Yo tengo amigos que sufren de eso. Pero total. Pero que eso es una cosa... hablábamos de parálisis por análisis y tal, pero tú sabes que el otro día yo he estado leyendo mucho cosas de Milena Busquets.
Milena Busquets. Milena Busquets. ¿Quién es esa? Yo no la Ella es conozco. española. La descubrí gracias a Jesús Terrés, que la lee mucho y publica muchas cosas sobre ella. Y ella, bueno, Busquets no es un apellido casual como la editora. Es como... Ella es familia de la ¿De Busquets, el del Barça? De Busquets, la editora, de la editora española Busquets. Ya. La editorial. Ya, sí. Ajá. Ella como su mamá me parece que era como la dueña de esa editorial. Sí. Entonces ella, justo leí hace poquito, no hace poco, no, mentira, hace como un año. Vaya, pero qué chévere. Leí Ensayo General, que es el libro en el que ella habla de la autoficción. No sé si tú recuerdas que hablamos en algún episodio de la autoficción como género, de autoexploración, y que la gente debería, aunque sea, tratar de escribir autoficción primero que nada. Sí. Pues yo me he quedado como leyendo cosas de ella, y hay una frase chulísima de ella que es que la perfección es una pulcritud sin alma. Es el lugar donde no sucede nada. En la perfección. Claro. Es una pulcritud sin alma. ¿Para qué tú estás haciendo eso? Sí, eso es perfecto. ¿Atento a qué? Bueno, dicen que esa mejor está muerto. Las imperfecciones son lo que dan belleza. Ajá. Yo recuerdo que en una... Creo que fue en Inteligencia Artificial, la película que acabó haciendo Steven Spielberg, a partir, creo que de un guión de Kubrick, o de una idea de Kubrick, él la hizo. Y recuerdo que cuando estaban haciéndole la cara al robot, quien lo interpretaba Robin Williams, creo que el científico que estaba moldeando esa cara, estaba diciendo que la simetría perfecta entre el lado derecho y el izquierdo molesta. Y que esa imperfección de que no somos exactamente simétricos es lo que genera belleza realmente. O sea que la belleza está en las imperfecciones. Claro, es que la imperfección es la humanidad. Tú sabes que ella completaba esa frase diciendo: a veces lo más difícil no es trabajar, es detenerse. El exceso de retoque es siempre un síntoma de inseguridad, nunca de talento. El exceso de retoque es un síntoma de inseguridad, nunca de talento. Sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo. A mí me gusta como ella tiene como esas opiniones como picantes de las cosas. Y me gusta mucho. Es que tan importante como arrancar una obra es saber en qué momento detenerla. Tú sabes la cantidad de cuadros que se han pintado arriba de cuadros. Ay, sí, qué terrible. Porque el creador se queda inconforme y cambia de opinión y todo. Ajá. Pero mira, vamos a dar nuestra opinión ya. ¿Cuál es nuestra respuesta final? No, todo esto ha sido el análisis de nuestra respuesta final. ¿Cuál sería esa emoción que tú desterrarías de tu vida si tuviese que sacar una emoción? Ya esa emoción nunca más la voy a sentir. Controversial, amigos. Pero tú dijiste, tú has hecho un análisis aquí grandísimo. Pero di tú o digo yo primero. Bueno, no, yo te lo puedo decir la mía. Mira, yo me quedo con la primera que dije. Y no porque soy fiel a esas primeras impresiones que tengo. Yo decía que la ira. Mira, que la que es tu fuel del proceso. Yo no pierdo eso ni loca. ¿Por qué? Porque la ira es para mí una reacción meditada, o sea, una emoción que pasa por el proceso dentro de uno, y es, para mí la ira yo la concibo como un exceso de rabia, y nunca he tenido un conato de ira del cual no me he sentido al final arrepentido. Claro. Entonces, yo prefiero mantener, si voy a tener que sacrificar una emoción, si toca eliminar una emoción, Adam, yo saco la ira. ¿Y tú, cuál sacarías? Mira, a mí esto me resultó muy fácil de responder, porque siendo la persona feminista que estoy, ¿verdad? A mí la emoción que yo eliminaría de mi vida y de la vida de todas las mujeres sería la culpa. La culpa. La culpa. Óyeme. Wow, pero el sentimiento de culpa también es tan chévere. Yo no estoy clara. Por un momento, ¿no? A mí me parece que eso es un sentimiento que no tiene utilidad, sobre todo si tú eres mujer. Oye, ¿por qué? Las mujeres nacemos ya con una carga de culpa impresa en nuestra vida solo por ser hembra.
porque socialmente estamos obligadas a hacer un montón de cosas, porque se espera una serie de cosas de la mujer que si tú no cumples con eso, pues entonces ya tú no estás bien. Y eso te genera una culpa que no existe, que no es real. Por eso yo decía al principio que las secundarias, las emociones secundarias, son tramposas. Porque tú puedes sentirlas sin que sea real. O sea, las simples, las primarias... Las primarias son automáticas. Están ahí. O sea, te dolió, te dolió. Sí. Te asustaste. No te sentaste a pensar si debo asustarme. Pero la culpa a mí me parece tan sucia. Y además es ruido. Es ruido porque a las mujeres les imprimen culpa con el único interés de controlarlas. En la medida en la que tú te sientes culpable de algo, que tú hayas hecho o no hayas hecho, tu ejecución y tu accionar es tan diferente así tú haces las cosas sin culpa. Y ojo, esto no quiere decir que yo ahora pienso que las mujeres deberíamos vivir sin consecuencias de sus acciones. No es eso. No. Sino que tiene que ser algo que te permita vivir en calma, vivir tranquila, vivir sin esa cosa en la parte de atrás de tu cabeza que te dice que tú no estás siendo buena madre, que tú no estás siendo buena esposa, que tú no estás siendo buena empleada o buena líder. Son tantas cosas que las mujeres tienen que estar vigilando acerca de la culpa, que si yo pudiera eliminar una, yo eliminara eso. Excelente, me gusta. Ahora quiero yo que la gente que nos está viendo nos ponga en los comentarios si tuviesen que eliminar una emoción de sus vidas, ¿cuál sería? Queremos saber sus respuestas y por qué. ¿Cuál es esa emoción y por qué la eliminarían? Pónganlo en el caption, que lo vamos a leer y lo vamos a comentar. En los comentarios. En los comentarios, no la misma vaina. Pero pónganlo ahí. Pónganlo en los comentarios del episodio. Bye. Gracias por asistir a otro episodio más de Creo Talks. Estamos en la carrera para llegar a los 100 episodios, amigos. Sigan en sintonía porque vamos a llegar a los 100 episodios. Tenemos una estrategia para ello. Vamos a hacer episodios de 3 minutos. Claro, y así llegamos antes de diciembre. En 2 semanas lo logramos. Pórtense bien, las tías las amo. Bye. Bye.